en el libro de Hechos, y quiero que vayamos a ese pasaje, lo que nosotros debemos anhelar como familia, porque yo no sé cuántas familias están aquí completas, con hijos, todos completos de su lugar. ¿Hay familias completas aquí? Todos completos, esposos. Qué bendición, hermano. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos desear. El libro de Hechos, el capítulo 10. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 10. Y ustedes vieron, conocen esa historia cuando la visión, ¿cierto?, del lienzo que Pedro y aquel hombre llamado Cornelio se encontraron, ¿cierto? Y quiero resaltar estas palabras que Cornelio le manifestó a Pedro. El versículo 24 vamos a leer y luego vamos a pasar al versículo 33. Dice así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y el versículo 33 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces hay que resaltar aquí el deseo de Cornelio de que su familia también hiciera parte, ¿cierto? Se hiciera conocedora de este mensaje, del mensaje de salvación. Y es lo más importante, porque nosotros, ¿para qué queremos un templo? Un templo queremos para que nuestra familia, junto con nosotros, podamos estar ahí sirviéndole al Señor. Y me recuerdo las palabras de Josué, ¿no? Cuando dijo: si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Pero él dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, qué importante es que nosotros, los hombres, como cabezas, estemos encabezando acá y estemos firmes en el Evangelio, para que nuestra familia también esté con nosotros. Muy bien, hermano. Entonces, los felicito a cada uno de ustedes y los motivo para que sigan adelante, hermano. Recordemos que ya los tiempos están finalizando, llegando a su fin. ¿Y cuánto más debemos ahora estar nosotros aferrados de nuestro Dios? Muy bien. Entonces, el mensaje de esta mañana lo titulé Un corazón misionero. Un corazón misionero. ¿Cuántos les gusta aquí la hora misionera? ¿Les gusta la hora misionera, cierto? Y los demás. Bueno, en esta mañana Dios quiere exhortarnos a eso, porque estamos hablando de eso de los últimos tiempos, así que nosotros debemos de ayudar a que este evangelio pueda ser oído por muchas más personas. Y el versículo decía: id, ¿cierto? Un imperativo: id a ser discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas, ¿cierto?, que yo os he enseñado. Y la promesa es que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo, ¿cierto? Bueno, hermano, no sé, ¿aquí hicieron campaña o aquí no han hecho campaña? Ustedes los dos. Sí. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer campaña como iglesia para la honra y gloria de Dios. Salieron 6 almas para Cristo. Y ahora la tarea de nosotros, hermano Gonzalo, es que ellos permanezcan, ¿cierto? Porque es que muchas personas de pronto van por primera vez a una campaña, nunca han oído un mensaje, y allá el Espíritu Santo los toca y ellos se emocionan y deciden bautizarse, pero hasta ahí llega todo. Porque si nosotros no estamos tras de ellos, apoyándoles, animándoles, esas personas tienden a apartarse. Entonces, siempre, no sé, yo llevo 13 años en el Evangelio, no sé quién es más, hermano Gonzalo, ¿cuántos años lleva en el Evangelio? De 2009, llevamos lo mismo entonces, 13 años en el Evangelio. Cuentan que anteriormente, cuando el Evangelio empezó a expandirse, se mandaban evangelistas a muchos lugares. ¿Para qué? Para empezar a esparcir el Evangelio. Entonces el evangelista, él se encargaba de llegar a cierto lugar, pero aquellas campañas, hermanos, eran de largo tiempo, ¿no? 40 días, eran hasta meses. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer un trabajo de adoctrinar.
de doctrinar, ¿cierto?, a unas personas. Hoy en día nosotros vemos que las campañas han venido disminuyendo. Ya hoy las campañas son de ¿cuánto? Una semana, ¿cierto? Una semana. Así que cuando viene un evangelista, ¿a qué viene el evangelista? Él viene ¿cierto?, a recoger la cosecha. Así que el trabajo de discipular y el trabajo de la enseñanza era ¿de quién? De nosotros, era ese trabajo, ¿cierto? Era ese trabajo. Entonces en aquel tiempo el evangelista hacía todo. Él tenía que venir y durar largo tiempo a doctrinar para que la gente pudiera conocer de este mensaje, y luego ahí sí hacía el llamado. Hoy en día, vuelvo y les digo, ya solamente es una semana, pero la iglesia se está comportando como en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no está haciendo el trabajo que le corresponde. Así que cuando viene una campaña evangelística, nos anuncian con tiempo y nosotros dejamos hasta el último día, hermanos. ¿Para qué? Para ir a invitar la familia, los amigos. Pero ese trabajo de invitar lo deberíamos de estar haciendo con anticipación, porque el trabajo de adoctrinar o de enseñar la palabra de Dios era de nosotros. Nosotros éramos los encargados de regar o de sembrar esa semilla para cuando venga el evangelista, él pueda hacer su trabajo, cosechar todo lo que se ha sembrado. Entonces nosotros, hoy en día la iglesia está muy cómoda. Casi a nadie le gusta la obra misionera. Nosotros el día sábado venimos en la mañana, nos alimentamos de la palabra de Dios, y en la tarde, ¿qué hacemos? Es la pregunta que cada uno de nosotros sabe, ¿cierto?, y conoce. ¿Qué hacemos en la tarde nosotros? Pues para que ustedes, si no lo saben, el trabajo de nosotros es ir a compartir el evangelio. Lo que durante la mañana pudimos alimentarnos, ese alimento espiritual, debemos ir a compartirlo. Algunos dan estudios bíblicos acá, me imagino que sí, ¿no? Dan estudios bíblicos. Entonces, eso es lo que también nos corresponde a nosotros: salir a compartir el evangelio, dar estudios bíblicos y prepararnos. Ahora estábamos hablando con los hermanos de que para la honra de Dios llegó un hermano, un pastor, que le gusta la misión, le gusta la obra misionera, y él llegó. ¿Y cuál fue la propuesta de él? Cada 3 meses vamos a tener una campaña, ¿no? Cada 3 meses vamos a tener una campaña. O sea que ahora ya estamos advertidos. Durante 3 meses tenemos nosotros el deber y la obligación delante de Dios de hacer nuestro trabajo, de compartir, para cuando venga Él a la cosecha, ya aquellas personas tengan algo de conocimiento y no hagan como les venía diciendo, de pronto de emoción llegan a una campaña, hacen el llamado, ellas se emocionan, llegan allá y se bautizan, pero luego esas personas no las volvemos a ver. Ahora el trabajo de nosotros también es de hermanos mayores, ¿no? Porque a eso también nos dicen, bueno, usted va a ser el hermano mayor y usted es el que va a estar pendiente de la persona. Entonces, mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros no nos quedemos aquí solamente, que seamos solamente hermanos de banca, sino que nosotros ayudamos a esparcir este evangelio. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. El libro de Ezequiel, en el libro 33, dice que Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas. Cada uno de nosotros debemos de apercibir a las personas que están a nuestro alrededor, los que están en nuestro hogar, para que ellos, cuando venga, dice la Biblia, que cuando venga la espada sobre ellos, y si esa vida se pierde y no fue advertido, esa sangre no vaya a recaer sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿usted cree que tenemos responsabilidad delante de Dios? Delante de Dios tenemos responsabilidad, no delante aquí de nuestro director de grupo, ni de nuestro pastor, sino es delante de Dios, que somos responsables. ¿Qué es lo que nosotros debemos de enseñar a estas personas? Nosotros, mientras que estemos aquí, debemos y vamos a la Biblia, y vamos al libro de Efesios 5:27. ¿Qué es lo que nosotros debemos de enseñar? Vamos a leerlo.
Antes de verlo, vamos a mirar lo que pasaba. Recuerda que cuando Jesús estuvo en esa tierra, Jesús dijo que Él había venido acá, ¿para qué? Para enseñar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a esta tierra, decía el Señor Jesucristo. Pero ¿qué era el reino de Dios? ¿Y cómo lo interpretaban aquellas personas, los apóstoles y con las personas con él, que Él se relacionó? Por ejemplo, cuando habló con Nicodemo y le dijo a Nicodemo que era necesario volver a nacer. ¿Cómo lo interpretó Nicodemo? Un hombre conocedor de la palabra de Dios, de la ley. ¿Cuál fue la pregunta de él? ¿Cómo un viejo como yo vuelvo como hermana? Si tiene que volver a entrar al vientre de su madre para volver a nacer. ¿Eso era lo que está diciendo Jesús? ¿Cierto que no? Él había dicho que tenía que nacer de agua y del Espíritu. Y cuando se acercó a la mujer de la fuente, aquella mujer samaritana, y le pidió agua y le dijo que si ella bebiera del agua que le daría, nunca más tendría sed. ¿Y qué le dijo ella? Pero ¿cuál fue la pregunta que le dijo ella primero? Señor, usted no tiene con qué sacar el agua, ¿cierto? Usted no tiene con qué sacar el agua. Pero Jesús le está diciendo que Él era el agua de vida, que si tomaba esa agua no volvería a tener sed. Entonces mire cómo el ser humano interpreta el reino de Dios. Ahora cuando Jesús iba ascendiendo al cielo, ¿sí? Cuando Jesús iba ascendiendo al cielo, también un discípulo le dijo, ¿qué le dijo el discípulo? ¿Cuándo vendrás a establecer el reino aquí en la tierra? Entonces, ¿entendemos nosotros como seres humanos qué es el reino de Dios? Desafortunadamente, ¿cierto? Si no tenemos nosotros ese conocimiento a través de la palabra de Dios, si no tenemos nosotros ese contacto de la palabra de Dios, no vamos a obtener ese conocimiento. Y vamos a mirar qué es el reino de Dios. ¿Qué dice Efesios 5:27? Bueno, dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino una que fuese santa y sin mancha. Ese es el reino de Dios que Él quiere o que estableció aquí en esta tierra, y que quiere que cada uno de nosotros representemos ese reino de Dios. Una iglesia, ¿cierto? Gloriosa, pura, santa, perfecta, sin mancha y sin arruga. ¿Está establecido el reino de Dios aquí en esta tierra? Aquí está establecido porque cuando Él vino dijo que Él venía a establecer el reino de Dios en esta tierra. Así que ese reino de Dios lo representa una iglesia que tiene que enseñar esto, que la iglesia tiene que ser sin mancha, sin arruga, santa, pura. Y cada día nosotros, a través del conocimiento y de esa intimidad con nuestro Dios, es que vamos a empezar a desarrollar. Estamos en este mundo y está establecido. Mientras que estemos en este mundo, vamos a necesitar de ¿qué? De una iglesia, vamos a necesitar de unas sillas, vamos a necesitar de unos abanicos. Todo eso, ¿cierto? Hace parte o es el complemento del reino de Dios. Pero el reino de Dios dice que todo esto, ¿qué? ¿Esto qué va a pasar con esto? Esto se quemará todo, ¿cierto? Va a pasar. Lo único que va a permanecer es el reino de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos ir a enseñar. Primero vivirlo, primero vivir eso en nuestra vida. Tener cada día nosotros esa santificación, ir creciendo, hermanos. Pero eso lo hacemos a través de la relación que tengamos con nuestro Dios. Entonces, qué bueno es que nosotros en nuestra vida espiritual podamos diariamente ir conociendo quién es Dios para nosotros, cómo tenemos a Dios en nuestra vida.
Dios en su palabra a través del libro de Santiago dice que no nos debemos de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Ahora nosotros, ¿cómo nuestro comportamiento al asistir a la casa de Dios? Siempre nuestra iglesia se considera porque hay un orden, ¿cierto? Y hay un horario para todo. Y nosotros como iglesia deberíamos de ir perfeccionándonos cada día en eso. Primeramente, en entender que aquí en este lugar humilde está la presencia de Dios. Y que nosotros, con nuestra actitud, al menos al llegar aquí a este lugar a la hora, porque desafortunadamente vemos que muchas veces en muchos lugares las personas llegan, no participan del momento de la alabanza, no participan de una escuela sabática, llegan solamente cuando es ya el culto divino, y de eso se llenaron y salieron, y con eso se sienten conformes. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, primeramente a conocer a Dios, a reverenciar su nombre cada día. Y por supuesto, el Señor nos ha dejado una misión a cada uno de nosotros. Por tanto, ir y hacer discípulos. Esta es la orden máxima de Jesús, que nosotros hagamos a ser discípulos. El tiempo pasa rápido, hermanos. Ya en cualquier momento, ya llevamos 15 días después de que se celebró la campaña, ya en 2 meses nuevamente tenemos campaña. Y ese trabajo debemos de estar haciéndolo ya nosotros, para que cuando las personas vengan, entonces nosotros podamos invitar a la persona y ella venga sin ninguna, o sea, no venga incómoda prácticamente porque nosotros estamos ahí, sino que venga porque realmente quiere escuchar ese mensaje. Ese trabajo nosotros debemos de hacerlo con anticipación, mis queridos hermanos. Cuando nosotros estamos aquí, ¿y qué le debemos de enseñar a nosotros? Cómo nuestra vida espiritual ha venido creciendo. ¿A través de qué? De la oración, a través del estudio de la palabra, y a través de qué? De congregarnos y de testificar, ¿cierto? Testimonio, de compartir este evangelio con los demás. Eso que nosotros estamos experimentando, hemos experimentado, tenemos que compartirlo con los demás, hermanos. Dios nos ha dado ese mensaje a nosotros. El Espíritu de Profecía dice que los ángeles quisieran hacer ese trabajo, pero Dios nos dio ese privilegio, fue a nosotros los seres humanos, para compartir ese mensaje. ¡Qué privilegio! Y hermanos, los que han estudios bíblicos, no sé ustedes cómo se sientan cuando dan un estudio bíblico y cuando la persona es una persona que es receptiva, ¿cierto? Al mensaje, a la palabra. Usted se alimenta espiritualmente y aquella persona también empieza a alimentarse también, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo, hermanos. Los que no han experimentado eso, háganlo y verán lo que ustedes van a sentir. Van a sentir una alegría porque llegaron a un lugar donde la persona estaba receptiva a oír la voz de Dios. Ezequiel también en el libro, en el segundo libro, en el capítulo 3, Ezequiel, o el Señor le manda a decir a Ezequiel, vaya, hable, oigan o no oigan, pero el mensaje de nosotros, el trabajo de nosotros es ir a compartir este evangelio. Entonces, hermanos, de pronto no tenemos nosotros esa capacidad, no nos sentimos nosotros capacidad de ir a los estudios bíblicos, pero necesitamos ir aprendiendo, necesitamos al menos acompañar al hermano Carlos o a la persona que le gusta el estudio bíblico e ir aprendiendo. ¿Cómo los podemos acompañar? A través, orando mentalmente, ¿cierto? Y cuando los veamos a ellos, cómo dan un estudio bíblico, nosotros empezamos también a aprender a dar un estudio bíblico. Y luego que nosotros aprendamos a dar estudios bíblicos, nos vamos a regocijar, hermano, y vamos a cumplir con la tarea. Vuelvo y repito, nosotros ¿para qué queremos un templo si el templo va a estar vacío? El Señor quiere que las personas que lleguen a este lugar realmente se enamoren de Él, porque Dios no quiere llevar a nadie al cielo obligado, hermano. Dios quiere que todos los que estemos en este lugar es porque estamos aprendiendo a amarlo a Él. ¿Y por qué lo amamos? Dice la Biblia que porque Él nos amó a nosotros primero, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a amar a Dios.
Y si nosotros amamos a Dios, entonces obedecemos su palabra y obedecemos su mandato. Qué maravilloso. Entonces, mis queridos hermanos, esta mañana el mensaje es un mensaje muy breve, pero es un mensaje que Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos. Yo soy allá el director de ministerios personales, y los temas siempre me gusta tenerlo esto porque me gusta motivar a los hermanos, porque delante de Dios tenemos una responsabilidad. Puede que nosotros hagamos caso omiso, pero no se nos debe olvidar que delante de Dios somos responsables. Es un trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros, y si usted no lo hace, mi hermano, pues usted y Dios, solamente Él es el único que puede juzgarlo a usted. Nosotros lo que hacemos aquí es motivarlos. Dice la palabra que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, ¿cierto? Estamos viviendo días malos. ¿Ustedes qué creen? Donde vemos nosotros allá, no sé si ustedes, los que hayan pasado por Nueva Girón, es un lugar donde desafortunadamente se ve bastante la juventud perdiéndose. Pero no solamente es allá, hermano, en todas partes el mal se va expandiendo como gigante. Cada vez el corazón de los seres humanos se va endureciendo más. Cada vez el ser humano está rechazando más la voz de Dios. Pero nosotros hoy tenemos la libertad, decía el hermano ahorita en la oración, tenemos todavía la libertad y estamos cómodos, estamos muy tranquilos. Y Dios no quiere que nosotros, por ahora, hermano, por ahora estamos muy tranquilos. Pero si no nos venimos preparando desde ya nosotros, como iglesia o personalmente, ¿podremos aguantar cuando venga la situación difícil? Si ahora que podemos hablar con libertad, no lo hacemos, ¿estamos preparados para esperar el momento difícil para dar este mensaje? Entonces, ahora que podemos hacerlo sin ninguna dificultad, hagámoslo, hermanos. Ese es el trabajo que Dios nos encomendó a nosotros, el trabajo que Jesús nos encomendó a nosotros. Y Él dijo que no nos iba a dejar solo, Él va a estar con nosotros todos los días, hermano. ¿Quién es el que nos capacita? ¿No es Dios a través de su Espíritu Santo? Pero esa capacitación la conseguimos es a través de la relación que tengamos con Él. Porque Él es el único que nos puede motivar a que nosotros aprendamos a amar las almas, así como Él las ama. Entonces, qué maravilloso estar en un lugar. Nosotros hoy en día, pues como están los tiempos, no creo que sea tiempo para tener lugares propios, ¿no? Aunque ese es el consejo de los dirigentes, que tengamos algo propio para dejar de estar pagando arriendo. Pero, hermano, el tiempo se está yendo ya y en cualquier momento esto se pone caótico y tenemos que salir. Y todo esto se quedará aquí, en esta tierra. Tendremos que salir huyendo nosotros. No vamos a poder cargar ni con los equipos ni nada de eso. Lo más importante es que nosotros debemos de escuchar a nuestro Dios y hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. ¿Y qué tenemos que enseñar a las personas? Que conozcan el reino de Dios. Que conozcan el reino de Dios. Eso es lo que primero que tenemos que hacer. Primero, nosotros conocerlo para enseñarle a los demás a conocerlo. Y estamos nosotros en ese conocimiento. Entonces, lo que usted ha aprendido, tiene que compartirlo con los demás. No podemos quedarnos más quietos, porque en cualquier momento el Señor va a venir. La Biblia dice que como el rayo que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? En cualquier momento. Y los tiempos nos están diciendo que el Señor ya en cualquier momento aparece. Y nosotros debemos estar predicando porque somos la iglesia que tiene un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, y debemos estar predicando. Y estábamos hablando con el hermano ahorita que desafortunadamente son pocos los que tienen ese mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Pocos se están predicando ese mensaje.
Pero nosotros lo conocemos porque tenemos que, dice Pedro, que tenemos la palabra más segura, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana Dios quiere que nosotros le enseñemos a la persona primero que tenga una relación íntima con Dios. Y vamos a leer unos textos bíblicos y con esto vamos a terminar. Efesios 6:18. Mire lo que dice en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que debemos estar haciendo nosotros, orando, orando y orando. Orar sin cesar, dice en 1 Tesalonicenses, ¿cierto? Y también el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a buscar qué nos dice Pedro, lo que estábamos ahorita hablando. El segunda de Pedro, capítulo 1, y el versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, si nosotros no hacemos eso, si nosotros dejamos de orar, no estudiamos la palabra de Dios porque nos da pereza, menos vamos a cumplir lo que el Señor nos ha encomendado, que es traer a una persona para Cristo. Si nosotros oramos, si nosotros estudiamos la palabra, si nosotros nos congregamos, vamos a ser capacitados para traer una persona para Cristo. Ahora cada pastor o distrito coloca blancos, ¿cierto? Blancos. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir ese blanco. 10, 12, 15, de acuerdo a la congregación. Pero cada uno de nosotros debemos de colocar un blanco. Pero entonces, ese blanco, ojalá que si lo traemos a la iglesia, que ese blanco venga con el deseo de enamorarse de Cristo. Eso es lo más importante, hermano. Que vengan ellos con el deseo de enamorarse de Cristo y de trabajar también para Cristo. No solamente llenar sillas, sino que las personas también, ellas sientan que tienen un compromiso delante de Dios. Cada uno de nosotros anhelamos que nuestra familia haga parte del reino de los cielos. Con mi esposa, los hijos no están en la iglesia, desafortunadamente. Yo llevo 13 años de conocer el Evangelio, pero cuando nosotros conocimos el Evangelio, los hijos ya estaban ya grandes. Así que ya para ellos inducirlos en la palabra de Dios era más difícil ya para ellos. ¿Qué hacemos hoy? Orar, orar y orar, para que Dios algún día, así como nosotros hacemos el trabajo que Él nos encomendó, que Dios pueda mandar ángeles allá donde ellos están, para que ellos también un día acepten a Cristo. Ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros, hermano. Dichosos los que tienen los jóvenes, que desde muy pequeños los han instruido en este camino. Y ellos algún día, ojalá no sea así, algún día se irán a apartar, pero la semilla del Evangelio está sembrada en ese corazón. Hay más posibilidades de que ellos algún día vuelvan, ¿cierto? Porque eso lo he oído de muchos hermanos que se han ido, pero con el tiempo han regresado. ¿Por qué? Porque la semilla del Evangelio ha quedado sembrada ahí. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos invita en esta mañana a que nosotros podamos oír su voz y ser obedientes a su mandato y hacer discípulos, para cuando venga aquella campaña que tanto anhelamos, ya no solamente esperemos hasta el último día para ir a invitar personas para llenar la iglesia, sino que para que cada persona que llegue es porque ya ha sido preparada, y ella, ese paso que va a dar es un paso que va a dar conscientemente. ¿Por qué? Porque ya tuvo la oportunidad de aprender de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, en esta mañana, y que Él nos ayude y coloque en nosotros ese deseo de poder cumplir con ese mandato que Él nos encomendó.
Así que vamos nuevamente a escuchar ese himno que